¿Cómo están? Yo soy Rufi y esto es Mendoxé, un espacio donde no analizamos qué pasa en las obras, sino cómo están hechas, por qué funcionan y cómo lo hacen. Hoy vamos a hablar de Bleach, de por qué fue el más débil en su generación y al mismo tiempo el más influyente en el manga moderno. Antes de empezar tengo que decir algo rápido, y es que este tipo de análisis no se enfoca en resumir la trama ni en destripar la historia. Intento evitar spoilers siempre que puedo, pero cuando hace falta mencionar algo puntual para explicar una idea, lo hago. Así que si sentís que no te va a dar la nafta, te recomendaría esquipear esas partes. Ahora sí, podemos arrancar. Cuando hablamos de anime hay una pregunta que no todo el mundo se hace y es la siguiente. Si tuvieras que elegir cuál de los tres grandes del shounen influyó más en el manga moderno, ¿cuál elegirías? Te aviso desde ya que la respuesta no es tan obvia como estás pensando, y eso es exactamente el problema del que vamos a estar charlando hoy. Corre el 2001 y el Weekly Shonen Jump, este señor de acá, publica simultáneamente tres mangas que van a definir a una generación entera: Naruto, One Piece y Bleach. Les dicen el Big Three, y durante varios años esa etiqueta funciona como un escudo y como una trampa al mismo tiempo, porque si bien los agrupa en una misma liga, también los obliga a competir entre sí, y digamos que en esa competencia Bleach siempre sale perdiendo. Porque vende menos, porque recibe críticas más duras, porque tuvo una cancelación muy polémica y porque el final a la gente no le gustó tanto. Pero acá hay una paradoja. Los autores que hoy en día dominan la industria, dígase Ge Akutami con mangas como Jujutsu Kaisen o Tatsuki Fujimoto con mangas como Chainsaw Man, citan a Bleach más que a cualquier otro del Big Three. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es que una obra que perdió se convirtió en la más copiada? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a desarmar. Kubo no era un narrador, era un director de arte. Y es que para entender Bleach, primero hay que entender que Tite Kubo no piensa como mangaka. Piensa como un diseñador de moda. Piensa como un director de videoclips. Piensa como alguien que creció escuchando música y ahora quiere visualizarla. Y eso se nota en cada página, porque mientras mangakas como Oda llenan el cuadro de información con muchos personajes, textos y fondos imposiblemente detallados, Kubo hace lo opuesto. Sus paneles están vacíos, son silenciosos. Hay un personaje en el medio de la nada y eso genera tensión. En diseño gráfico existe un concepto que se llama espacio negativo. La idea es esta: lo que no está define tanto como lo que sí está. Kubo aplica esto al manga de una forma que nadie había hecho antes con esa consistencia. Y es que cada panel de Bleach es casi como una pieza de diseño editorial. Podría estar tranquilamente en una galería, por ejemplo. Las portadas de Bleach son otro universo, uno aparte. Y es que Kubo diseñaba ropa para sus personajes con el nivel de detalle que lo haría un diseñador de alta costura. Él combinaba referencias de punk japonés con visual kei, con streetwear europeo. Digámoslo así, en una época donde la mayoría de los shounen vestían a sus personajes con uniformes y túnicas ninja, Kubo hacía editorial de moda. ¿Es eso relevante para la narrativa? Y ahora mismo les diría que no, pero en unos 10 minutos podríamos volver a hablar sobre el tema. Podríamos definirlo como el manga que suena, y es que Kubo nombró todos los capítulos de Bleach como canciones. Esto no es una metáfora, es literal. Tiene títulos como Fade to Black, Mask o Don't Fear Your Own Word, y es que en una entrevista para el libro oficial de arte All Color But the Black, Kubo explicó que componía sus arcos narrativos escuchando música específica, que la atmósfera sonora determinaba el tono visual antes de que existiera una sola línea dibujada. Esto no es anecdótico, es más bien metodológico, porque Kubo no construía arcos con estructura de 3 actos como normalmente estamos acostumbrados, sino que los construía como álbumes. Una intro, una escalada, un clímax y un fade out. Y eso explica algo muy importante que nadie te dice en voz alta, y es que Bleach se disfruta mejor en fragmentos que en una maratón. Paremos 2 segundos para que ustedes puedan hacer una comparación rápida. Googleen un capítulo de Bleach y un capítulo de Naruto. Van a ver diferencias claras en el ritmo visual y en la densidad. Y es que un capítulo de Naruto te da trama, te da revelaciones, te da avances en la historia. Mientras que un capítulo de Bleach te da más bien un estado de ánimo. Una batalla que dura 20 capítulos sin resolver prácticamente nada argumental, pero en la que cada página es una experiencia estética.
Para algunos lectores eso es un defecto y para otros, y me incluyo entre ellos, es exactamente lo que buscan. Ese choque de expectativas es el corazón de toda la controversia que envuelve a Bleach. Llegó la hora de poner los números sobre la mesa porque la verdad es que el Big Three no era una competencia justa. En su pico, Bleach vendía más de 5 millones de copias por volumen. Era el tercer manga más vendido del planeta. ¿El tercero? Sí, el tercero, pero tercero en una categoría donde primero y segundo son One Piece y Naruto respectivamente, dos de los fenómenos editoriales más grandes de la historia del entretenimiento japonés. Eso es como decir que una película recaudó menos que Avengers y El Rey León y concluir en que fracasó. El problema es que la narrativa mediática del Big Three generó una comparación constante e injusta, y en esa comparación Bleach siempre salía perdiendo, no porque fuera malo, sino porque jugaba un juego distinto. Naruto era una historia sobre identidad y pertenencia. Tuvo resonancia emocional, masiva y universal. One Piece, en cambio, era una epopeya de aventura con una construcción de mundo casi infinita. Construyó un universo que la gente genuinamente quería habitar. Entonces, Bleach, ¿qué era exactamente? Bleach era una obra sobre el estilo como forma de existencia. Y eso es mucho más difícil de explicar, y de defender, y de vender. Dejemos un poquito de lado Bleach y hablemos de la industria en contra del artista. El Weekly Shonen Jump funciona bajo un sistema de encuestas semanales. Los lectores votan y los resultados determinan qué manga sigue vivo y cuál se cancela. Es brutal, pero es efectivo y está diseñado para premiar exactamente una cosa: que el público quiera saber lo que pasa después. One Piece es una máquina perfectamente calibrada para ese sistema. No por nada está en emisión desde 1997. Cada capítulo termina con una pregunta abierta, una revelación, un giro. Naruto también entendió el juego y lo jugó bastante bien en su tiempo. Bleach, en cambio, nunca pareció demasiado interesado en estas reglas. Kubo diseñaba personajes secundarios con el mismo nivel de detalle que los protagonistas. Inventaba historias de fondo para personajes que aparecían capaz 2 capítulos. En una entrevista del Jump Festa 2013, un editor del Shueisha reconoció con una diplomacia muy cuidadosa que Kubo tenía visiones muy expansivas que a veces superaban los límites del formato semanal. Traducción, que Kubo quería hacer algo que el sistema no estaba diseñado para sostener. Y acá es donde todo empieza a romperse, porque ese exceso de ambición visual, ese mundo imposiblemente detallado que Kubo construía en su cabeza, nunca llegó completamente al papel, y eso trajo consecuencias. Seamos honestos. Bleach tiene problemas reales, graves, y no vinieron solos. El primer problema es el ritmo. Los arcos de Bleach se extienden muchísimo más allá de lo que la narrativa justifica. La saga de Huecomundo, sin ir más lejos, tiene batallas que duran 50 capítulos y resuelven menos conflictos emocionales de los que abren. No es un ritmo muy cinematográfico, es un ritmo que se perdió en sí mismo. El segundo problema es el anime. El anime de Bleach tuvo 164 episodios de relleno. 164. Para ponerlo un poco en perspectiva, eso es más del doble de episodios que tiene la primera temporada completa de muchos animes modernos. Ese relleno destruyó un poco la experiencia para una generación entera de espectadores. Y después está el arco de A Thousand Year Blood War, el arco final. Kubo lo publicó en condiciones que él mismo describió en una entrevista de 2016 con la revista Otomedia como los peores de mi carrera. Problemas de salud, presión editorial para cerrar y decisiones narrativas que no pudo completar. El resultado es un final que tiene algunos de los diseños más ambiciosos del manga y una resolución que se siente como si alguien hubiese arrancado las últimas 100 páginas. ¿Es culpa de Kubo? ¿Es culpa del sistema? ¿Es culpa de ambos? Y sí, probablemente sea culpa de ambos. Y esa respuesta incómoda es, para mí, más interesante que culpar a uno solo. Porque, y acá voy a plantear la paradoja, lo que rompió a Bleach es lo que terminó sobreviviendo. Ahora viene la parte que cambia todo lo que dijimos. Ge Akutami, el autor de Jujutsu Kaisen, ha citado a Bleach como influencia directa en múltiples entrevistas. En una declaración para el Jump Giga de 2019 habló específicamente del diseño de los antagonistas y de cómo Kubo hacía sentir a los villanos como fuerzas de la naturaleza más que como personajes. Eso está en Jujutsu Kaisen en cada página. Sukuna no es un villano con motivaciones complejas y trauma de infancia, es una fuerza estética, un principio de destrucción. Eso es Bleach. Fujimoto ha mencionado en entrevistas que los diseños de Bleach, y especialmente los espada, influyeron su enfoque en Chainsaw Man.
Piensen en la idea de que un diseño de personaje puede comunicar filosofía antes de que el personaje diga una sola palabra. Eso no viene de Naruto y mucho menos de One Piece, eso viene de Kubo. Y hay algo más, algo que nadie dice suficiente. El arco de A Thousand Year Blood War fue adaptado como anime en 2022 por Estudio Pierrot, si no estoy equivocado, con una calidad de producción radicalmente superior al anime original. Y la respuesta fue masiva. Una obra que la industria había archivado como terminada y polémica volvió y demostró que la audiencia estaba esperando exactamente eso. No la trama, el estilo. Entonces, y respondiendo a la pregunta que hice antes, ¿qué es Bleach? Bueno, no es el mejor shonen del Big Three, eso ya lo sabemos. No tiene la construcción de mundo que tiene One Piece, ni mucho menos el arco emocional que tiene Naruto, pero tiene algo que ninguno de esos dos tiene en la misma medida, una firma visual inconfundible. Kubo no construyó un universo que querés habitar, construyó una estética que querés imitar, y esa distinción lo cambia todo, porque los universos se disfrutan, las estéticas se internalizan, se replican y se convierten en lenguaje. Bleach perdió la batalla comercial, perdió la batalla de las ventas, de las encuestas, del debate de internet, pero el lenguaje visual del manga moderno, dígase, el espacio negativo, el diseño como narrativa y el villano como fuerza estética, hablan con su acento. Por eso Bleach nunca fue el mejor, pero sí el que cambió cómo se ve todo lo demás. Y si volvés al principio del video con eso en mente, vas a notar algo distinto. Bueno, hasta acá llegó mi análisis. Me interesa saber cómo lo ves vos. ¿Estás de acuerdo con esta lectura que hice o la pensás completamente distinto? Porque al final estas cosas no tienen una sola respuesta. Tienen interpretaciones mejor o peor construidas. Si te interesa este tipo de contenido, podés dejarme en comentarios qué te gustaría que desarme la próxima vez que nos encontremos. Mientras tanto, yo soy Rufi y nos estamos viendo. Chau chau.